Bienvenidos a este nuevo video en el día de hoy. Nos adentraremos en un análisis profundo de las 20 enseñanzas más impactantes que la Biblia nos brinda. Esta obra atemporal nos proporciona una guía para vivir una vida con propósito y plenitud, desde lecciones que abarcan el amor y la humildad hasta principios éticos y espirituales. Te invito a sumergirte en este enriquecedor viaje de conocimiento y autorreflexión. Acompáñame mientras exploramos juntos las valiosas lecciones que la Biblia tiene reservadas para nosotros. Juntos iniciemos este inspirador recorrido. Número 1. Amar a Dios sobre todas las cosas. La Biblia enfatiza amar y honrar a Dios como el principio fundamental de la vida. Amar a Dios sobre todas las cosas es un principio fundamental en la Biblia, que refleja la importancia de colocar a Dios en el centro de la vida y de todas las decisiones. Esta enseñanza se basa en el concepto de adoración y devoción a un Dios que es visto como creador, sustentador y guía de toda la existencia. En el Evangelio de Mateo 22, 37-38, Jesús resume la ley en dos mandamientos principales. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este mandamiento establece la prioridad del amor y la devoción a Dios por encima de todo. La Biblia sostiene firmemente la creencia en un solo Dios. A lo largo del Antiguo y el Nuevo Testamento se insta a los creyentes a no adorar a otros dioses, ni a poner nada por encima del Dios verdadero. La historia de Abraham en el Antiguo Testamento ilustra el compromiso y la confianza en Dios cuando Dios le pidió que sacrificara a su hijo Isaac. Abraham estuvo dispuesto a obedecer, demostrando su amor inquebrantable por Dios. El Salmo 42:1. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, Dios, el alma mía. Este versículo refleja la idea de que el anhelo por Dios debe ser similar al anhelo de una criatura sedienta por el agua. Una búsqueda constante y profunda de conexión con lo divino. Amar a Dios sobre todas las cosas implica reconocer que Dios es el soberano y gobernante supremo de todo. Este reconocimiento lleva a una actitud de reverencia y respeto. Amar a Dios conlleva la gratitud por su amor y bendiciones. Esta gratitud se manifiesta en el servicio a Dios y a los demás como una forma de expresar ese amor y gratitud. La Biblia anima a desarrollar una relación personal con Dios a través de la oración, la meditación y el estudio de las Escrituras. Esta relación íntima fortalece el amor y la devoción hacia Dios. Número 2. Amar al prójimo como a uno mismo. Tratar a los demás con amor y compasión es esencial para vivir una vida plena y justa. Amar al prójimo como a uno mismo es un principio ético y moral fundamental en la Biblia, que enfatiza la importancia de tratar a los demás con amor, compasión y respeto. Esta enseñanza es un reflejo del amor incondicional y la misericordia que Dios muestra hacia la humanidad y se encuentra en varios pasajes de las Escrituras. En los Evangelios, Jesús enseñó el segundo gran mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 22:39. Esta enseñanza amplía el mandamiento de amar a Dios y lo
complementa con la responsabilidad de amar y cuidar a los demás. En Lucas 10, 25-37 Jesús contó la parábola del buen samaritano para ilustrar la importancia de amar al prójimo. Destacó que el verdadero prójimo es aquel que muestra compasión y ayuda a alguien en necesidad independientemente de su origen o creencias. En Mateo 7:12 Jesús presenta la regla de oro: así que en todo traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. Este principio de reciprocidad y empatía es esencial para fomentar relaciones saludables y armoniosas. Jesús también enseñó a amar a los enemigos y a orar por aquellos que nos persiguen. Mateo 5:44. Esto va más allá de amar a quienes nos aman y muestra un nivel más profundo de amor y perdón. En 1 de Corintios 13 Pablo describe el amor en términos de paciencia, bondad, no envidiar ni jactarse, no buscar el propio interés. Estos atributos del amor son fundamentales para amar al prójimo de manera genuina. La Biblia enfatiza la importancia de ayudar a los pobres, los huérfanos, las viudas y los marginados. En el libro de Santiago se dice: la religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta: cuidar de los huérfanos y de las viudas en sus aflicciones. Santiago 1:27. Amar al prójimo también implica perdonar y buscar la reconciliación en lugar de guardar resentimientos o buscar venganza. El servicio a los demás es una expresión práctica del amor. Jesús mismo dio el ejemplo al lavar los pies de sus discípulos y alentó a sus seguidores a servir humildemente. Número 3. Los 10 mandamientos. Estos principios éticos dados por Dios a Moisés guían la moralidad y la conducta humana. Los 10 mandamientos son un conjunto de principios éticos y morales fundamentales que, según la tradición bíblica, fueron entregados por Dios a Moisés en el monte Sinaí. Estos mandamientos son considerados guías esenciales para la conducta humana y la relación con Dios y con los demás. Su influencia en la ética y la moral ha trascendido a lo largo de la historia y han sido fundamentales en la formación de valores en diversas culturas. Los primeros mandamientos se centran en la relación entre las personas y Dios. Los 3 primeros mandamientos establecen la primacía de Dios y la prohibición de la idolatría y el uso irreverente del nombre de Dios. Esto refuerza la importancia de la devoción y el respeto hacia lo divino. Los mandamientos restantes se refieren a la relación entre las personas. Abordan temas como el respeto por los padres, la prohibición de matar, cometer adulterio, robar, dar falso testimonio y codiciar. Estos mandamientos establecen límites claros para la convivencia y el trato justo entre individuos. Los 10 mandamientos sirven como base para muchas leyes y códigos éticos en diversas culturas y religiones. Estos principios han influido en la moralidad y en la construcción de sociedades justas y ordenadas, aunque tienen sus raíces en la tradición judeocristiana. Los principios de los 10 mandamientos han sido adoptados y respetados por diversas religiones y sistemas de creencias. Su mensaje de respeto, responsabilidad y justicia es universal. Los 10 mandamientos han sido
utilizados en la educación moral y ética. De generaciones ayudan a transmitir valores como la honestidad, la compasión y el respeto desde una edad temprana. Los mandamientos también reflejan el carácter de Dios, que es santo, justo y amoroso. Los principios delineados en los mandamientos resuenan con la naturaleza divina y como Dios desea que sus criaturas se relacionen entre sí y con Él. Los mandamientos abordan tanto las consecuencias de la desobediencia como la necesidad de amor y compasión. Reflejan un equilibrio entre la justicia y la misericordia, aspectos que son esenciales para una sociedad equitativa. Los 10 mandamientos son un recordatorio constante de nuestras responsabilidades éticas y morales. Nos desafían a vivir con integridad y a reflexionar sobre nuestras acciones y actitudes. Número 4. La parábola del buen samaritano. Enseña la importancia de ayudar a los necesitados sin importar su origen o creencias. La parábola del buen samaritano es una de las parábolas más conocidas y poderosas enseñadas por Jesús en el Evangelio de Lucas 10, 25-37. Esta parábola ejemplifica la importancia de mostrar compasión y ayudar a los necesitados, independientemente de su origen, creencias o situación. La parábola se origina en respuesta a la pregunta de un experto en la ley que preguntó a Jesús: ¿quién es mi prójimo? En respuesta, Jesús cuenta la historia de un hombre que fue atacado por ladrones, dejado herido y abandonado al costado del camino. 3 personas pasan por él: un sacerdote, un levita y un samaritano. Solo el samaritano muestra compasión y cuida al hombre herido. En ese tiempo los samaritanos y los judíos tenían tensiones culturales y religiosas. Jesús eligió a un samaritano como el protagonista de la historia para subrayar la idea de que la compasión y el amor al prójimo trascienden las diferencias culturales y religiosas. La parábola resalta que la verdadera compasión no es solo sentir lástima por alguien, sino también actuar para aliviar su sufrimiento. El samaritano no solo se sintió compasivo por el hombre herido, sino que también lo cuidó, lo llevó a una posada y pagó por su atención. La parábola redefinió la noción de prójimo. En lugar de limitarse a las personas cercanas o afines, se destaca que cualquier persona en necesidad es nuestro prójimo y merece compasión y ayuda. La elección del samaritano como el modelo de compasión desafía los prejuicios y estereotipos. Jesús mostró que la compasión trasciende las divisiones sociales y culturales, invitando a los oyentes a superar sus propios prejuicios. La parábola insta a la responsabilidad individual de actuar en beneficio de los demás. Cada uno tiene la capacidad de marcar una diferencia en la vida de los necesitados. La enseñanza de la parábola sigue siendo relevante en la sociedad actual. Nos recuerda la importancia de practicar el amor al prójimo a través de acciones concretas, especialmente en un mundo lleno de divisiones y conflictos. La parábola del buen samaritano ha influido en la ética y la moral occidentales, inspirando a las personas a involucrarse en obras de caridad y a tratar a los demás con compasión y dignidad.
Número 5. La fe y la confianza en Dios. La Biblia insta a confiar en Dios en tiempos difíciles y a creer en su plan divino. La fe y la confianza en Dios son temas fundamentales en la Biblia que se refieren a la creencia en la existencia y el cuidado de un Dios amoroso y poderoso, así como a la confianza en su plan divino incluso en medio de las dificultades. Estos temas están presentes a lo largo de las Escrituras y ofrecen consuelo, dirección y esperanza a los creyentes. Aquí te presento algunos ejemplos bíblicos de fe y confianza. 1. Abraham, su fe en Dios lo llevó a obedecer cuando Dios le pidió que dejara su tierra natal. Génesis 12, 1-4. También confió en el plan de Dios cuando le prometió un hijo en su vejez. Génesis 15, 16-2. Moisés condujo al pueblo de Israel confiando en la guía de Dios incluso cuando enfrentaron desafíos como el cruce del Mar Rojo. Éxodo 14 y la provisión de maná en el desierto. Éxodo 16:3. Job, a pesar de sus sufrimientos, Job mantuvo su fe en Dios y cuestionó los misterios del sufrimiento humano. Libro de Job 4. David, a través de los Salmos, David expresó su confianza en Dios como su refugio y fortaleza en tiempos de peligro y dificultad. Salmo 23, 27, 91. Entre otros, la Biblia ofrece promesas de la presencia y el cuidado de Dios en tiempos difíciles. Pasajes como Isaías 41 horas y 10 minutos. No temas porque yo estoy contigo. No te angusties porque yo soy tu Dios. Brindan consuelo y fortaleza a los que confían en Dios. Las historias de personas que enfrentaron desafíos y luchas pero continuaron confiando en Dios ofrecen lecciones sobre la importancia de perseverar en la fe en medio de la adversidad. Jesús mismo demostró una fe inquebrantable en Dios a través de su obediencia al plan divino. Incluso en su sacrificio en la cruz, su oración en el jardín de Getsemaní: no se haga mi voluntad sino la tuya. Lucas 22, 42. Refleja su confianza en el plan de Dios. La Biblia también muestra cómo la confianza en Dios se desarrolla con el tiempo y la experiencia. A menudo las pruebas y las victorias fortalecen la fe de las personas y profundizan su confianza en Dios. La duda y la incertidumbre son parte de la experiencia humana. La Biblia aborda estas luchas y ofrece ejemplos de cómo superarlas, como la petición del padre del niño endemoniado: creo pero ayuda a mi incredulidad. Marcos 9:24. La fe y la confianza en Dios también se relacionan con la esperanza en la vida eterna y la promesa de un futuro mejor. La Biblia promete un final redentor y una restauración final de todas las cosas. Número 6. El fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y autocontrol son cualidades que los creyentes deben cultivar. El fruto del Espíritu es un concepto cristiano que se encuentra en la Biblia, específicamente en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. En el capítulo 5 versículos 22-23 se refiere a un conjunto de virtudes y cualidades que se manifiestan en la vida de aquellos que tienen una relación con Dios a través del Espíritu Santo. Estas virtudes son consideradas el resultado de la presencia y el trabajo del Espíritu Santo en la vida del creyente. Cada una
de estas cualidades espiritualmente fructíferas se interconecta y se complementa formando un conjunto de rasgos que reflejan el carácter de Cristo en la vida de una persona. Aquí está una mayor profundización sobre este punto. El amor es la cualidad central y fundamental. No se trata solo de amor hacia Dios, sino también de amor hacia los demás. El amor cristiano se caracteriza por el desinterés, el sacrificio y el cuidado genuino por el bienestar de los demás. 2. Gozo. Este no es solo un sentido temporal de felicidad, sino una alegría profunda y duradera que proviene de la relación con Dios. Es una alegría que no se basa en circunstancias externas, sino en la seguridad de la gracia divina. 3. Paz. La paz aquí no se refiere solo a la ausencia de conflicto, sino a una tranquilidad y serenidad interior que proviene de una relación reconciliada con Dios. También se refiere a la capacidad de vivir en armonía con los demás. 4. Paciencia. Esta cualidad implica la capacidad de esperar con calma y perseverancia tanto en las circunstancias difíciles como en las interacciones con los demás. Es una actitud de tolerancia y resistencia ante las pruebas. 5. Amabilidad. La amabilidad se manifiesta en tratar a los demás con cortesía, respeto y consideración. Es reflejo de un corazón compasivo y atento a las necesidades de los demás. 6. Bondad. La bondad se relaciona con hacer el bien y actuar con generosidad hacia los demás. Implica la disposición de ayudar y ser útil sin esperar nada a cambio. 7. Fidelidad. La fidelidad refleja la lealtad y la confiabilidad en las relaciones. Es ser digno de confianza y cumplir las promesas y compromisos. 8. Humildad. La humildad se refiere a tener una visión realista de uno mismo y a no exaltarse ni buscar reconocimiento excesivo. Es reconocer nuestra dependencia de Dios y poner los intereses de los demás por encima de los nuestros. 9. Autocontrol. También conocido como dominio propio. Esta cualidad implica el control de los impulsos y deseos. Es tener la capacidad de tomar decisiones basadas en principios en lugar de ser controlado por emociones o impulsos momentáneos. Estas cualidades no son simplemente virtudes morales, sino que surgen como resultados naturales de una relación con Dios. Dios a través del Espíritu Santo. Los creyentes son alentados a cultivar y nutrir estas cualidades a lo largo de sus vidas, ya que reflejan la transformación interna que ocurre cuando uno está en comunión con Dios. Estas virtudes no solo mejoran la relación con Dios, sino que también enriquecen las relaciones con los demás y contribuyen a una vida llena de significado y propósito. Número 7. El perdón. La Biblia enseña a perdonar a los demás como Dios perdona a la humanidad. El tema del perdón es una enseñanza central en la Biblia y se refleja en toda la narrativa bíblica, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. El perdón es un acto de liberación tanto para el que perdona como para el que es perdonado. La Biblia enfatiza la importancia del perdón no solo como una práctica ética, sino como un reflejo del amor y la gracia de Dios hacia la humanidad. La Biblia enseña que Dios es el modelo supremo de perdón a través de la obra de Cristo en la cruz.
Dios ofrece perdón a la humanidad por sus pecados. Juan 3:16 establece que Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único para que todo el que crea en Él no muera sino que tenga vida eterna. En la oración que Jesús enseñó el Padre nuestro se incluye la petición: perdónanos nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Mateo 6:12. Esto resalta la conexión entre recibir el perdón de Dios y estar dispuesto a perdonar a otros. En varias ocasiones Jesús enfatiza la importancia del perdón, por ejemplo en Mateo 18, 21, 22. Jesús instruye a Pedro a perdonar 70 veces 7, lo que simboliza un perdón ilimitado. Jesús enseña sobre el perdón a través de parábolas como la parábola del siervo y misericordia. Mateo 18, 23, 35. En esta parábola un rey perdona una gran deuda a un siervo, pero ese mismo siervo se niega a perdonar una deuda menor a otro. La lección es clara: si hemos sido perdonados por Dios, debemos perdonar a los demás. El perdón no solo libera a la otra persona de culpa, sino que también libera al que perdona de la amargura y el resentimiento. Perdonar permite sanar heridas y avanzar en la vida. En Efesios 4:32 Pablo exhorta a los creyentes a perdonar así como Dios en Cristo los perdonó a ustedes. Esto implica un perdón motivado por el amor y la gracia, no por obligación. El perdón puede conducir a la reconciliación y la restauración de relaciones rotas. A través del perdón se abre la puerta para sanar y reconstruir la confianza. La obra redentora de Cristo en la cruz es el ejemplo supremo del perdón. En Lucas 23:34 Jesús dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. A pesar de su sufrimiento, Jesús ofrece perdón incluso a sus verdugos. Número 8. La humildad: reconocer nuestra dependencia de Dios y tratar a los demás con humildad es un valor central. La humildad es un valor central en la enseñanza bíblica y es fundamental en la vida del creyente. Se trata de un reconocimiento sincero de nuestra dependencia de Dios y de un enfoque en los demás en lugar de en uno mismo. La humildad en la Biblia no implica una baja autoestima, sino una actitud de respeto, gratitud y servicio hacia Dios y hacia los demás. Jesús es el ejemplo supremo de humildad. A pesar de ser el Hijo de Dios, se humilló a sí mismo al encarnarse como humano y al servir a los demás. Su acto de lavar los pies de sus discípulos, Juan 13:17, es un símbolo poderoso de la humildad y el servicio desinteresado. La humildad implica reconocer que somos criaturas dependientes de Dios. Proverbios 3:34 dice: a los soberbios los trata con desprecio, pero muestra su favor a los humildes. Dios mira con agrado a aquellos que se humillan ante Él. La humildad motiva a servir a los demás sin esperar reconocimiento o recompensa. Filipenses 2:34 nos exhorta: no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. La Biblia advierte contra la arrogancia y el orgullo. Proverbios 16:18 dice: el orgullo precede a la destrucción, la arrogancia a la caída. La humildad es un antídoto contra la actitud altiva. La humildad nos ayuda a reconocer nuestra
tendencia al pecado y nuestra necesidad de la gracia redentora de Dios primera. De Juan 1:8-9 nos dice que sí. Decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. La humildad es esencial para el crecimiento espiritual a medida que reconocemos nuestras limitaciones y dependencia de Dios. Estamos abiertos a aprender y ser transformados por el Jesús enseñó que los humildes serán exaltados en el reino de Dios. Mateo 23:12 dice: el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. La respuesta humilde de María al anuncio del ángel. Lucas 138 y la historia del rey David, quien a pesar de sus logros se consideraba a sí mismo como un gusano ante Dios. Salmo 22:6 son ejemplos de humildad en la Biblia. Número 9. La justicia social. La Biblia defiende la equidad, la justicia y el cuidado de los marginados. La justicia social es un tema fundamental en la Biblia y se refleja en toda su enseñanza. La Escritura no solo aboga por el cumplimiento de las leyes y los rituales religiosos, sino también por una vida justa y equitativa que refleje el carácter de Dios. Esto implica tratar a todos con dignidad y cuidado, especialmente a los más vulnerables y marginados de la sociedad. Jesús enseñó el mandamiento de amar al prójimo como a uno mismo, lo que implica tratar a los demás con equidad y justicia. Mateo 22:39. Esto incluye a todos sin importar su origen étnico, social o económico. Los profetas del Antiguo Testamento frecuentemente hablaron en contra de la opresión y la explotación de los pobres y los desfavorecidos. Amos, Isaías, Miqueas y otros profetas condenaron la injusticia y llamaron al arrepentimiento y la restauración. La Biblia enfatiza la importancia de cuidar a los huérfanos y las viudas, que eran considerados grupos especialmente vulnerables en la sociedad. Santiago 1:27 dice: la religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta: cuidar de los huérfanos y de las viudas en sus aflicciones. El Antiguo Testamento prescribe el año del jubileo en el cual se restablecían las propiedades, se liberaban a los esclavos y se buscaba la igualdad económica. Levítico 25. Esto refleja la preocupación por la justicia y la equidad en la distribución de recursos. En la parábola de los talentos, Mateo 25:14-30, Jesús enfatiza la responsabilidad de administrar los recursos de manera justa y generosa y condena la explotación y la falta de compasión. Los salmos y otros pasajes bíblicos hablan de Dios como el defensor de los oprimidos y el juez justo que actúa en favor de los que sufren injusticia. La justicia no solo implica dar a cada uno lo que le corresponde, sino también mostrar misericordia y compasión. Mateo 5:7 dice: dichosos los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. La Biblia presenta una visión del reino de Dios en el cual prevalece la justicia y la paz. Isaías 11:4 dice: juzgará a los pobres con justicia y con equidad decidirá en favor de los humildes de la tierra. Número 10. La oración. La comunicación con Dios es esencial para recibir guía y fortaleza espiritual. La oración es una práctica fundamental
en la vida de un creyente y su importancia se refleja en toda la Biblia. Es un medio de comunicación directa con Dios a través del cual los individuos pueden expresar sus pensamientos, deseos, preocupaciones y agradecimientos. La oración no solo es un acto de hablar a Dios, sino también de escucharlo y buscar su guía y fortaleza. Jesús fue un ejemplo de una vida de oración. Pasaba tiempo en comunión con Dios en la oración, a menudo buscando lugares solitarios para estar en comunión con el Padre. Su oración en el jardín de Getsemaní, Mateo 26 horas y 36 minutos 46. Antes de su crucifixión, es un ejemplo profundo de su relación con Dios. A través de la oración es una forma de mantener una relación viva y activa con Dios. A través de la oración, los creyentes pueden experimentar una profunda cercanía y comunión con su Creador. La oración permite a los creyentes presentar sus necesidades y deseos ante Dios. Filipenses 4:67 dice: no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión con oración y ruego presenten sus peticiones a Dios y denle gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. La oración es un medio para buscar la guía de Dios en decisiones y situaciones importantes. Santiago 15 dice: si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. La oración es un camino para confesar pecados y buscar el perdón de Dios. Primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. La oración también es una forma de expresar gratitud y alabar a Dios por su bondad, amor y fidelidad. Salmo 95:2 dice: vengan, démosle gracias y adoremos. Arrodilémonos delante del Señor nuestro Creador en momentos de dificultad y sufrimiento. La oración proporciona consuelo y fortaleza. Filipenses 4:13 dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La oración no solo es personal, sino también intercesora. Los creyentes pueden orar por las necesidades y preocupaciones de los demás. La Biblia muestra una variedad de formas de oración, desde oraciones de súplica hasta alabanzas, agradecimientos y oraciones de intercesión. Número 11. La resurrección de Jesús enseña la esperanza en la vida después de la muerte y la victoria sobre el pecado y la muerte. La resurrección de Jesús es uno de los pilares fundamentales del cristianismo y es considerada una de las verdades más centrales y transformadoras en la fe cristiana. Esta enseñanza tiene profundas implicaciones teológicas, morales y existenciales para los creyentes. La resurrección de Jesús representa la victoria definitiva sobre el pecado y la muerte física y espiritual causada por el pecado es vencida por la resurrección, que establece la posibilidad de vida eterna y restauración en relación con Dios. La resurrección confirma la identidad divina de Jesús. Romanos 1:4 dice que Jesús fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. La resurrección cumple
Numerosas profecías del Antiguo Testamento que hablan de la victoria sobre la muerte y la promesa de un Mesías resucitado. La resurrección es una garantía de que la fe cristiana es válida. Pablo escribió en Primera de Corintios 15:14: y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. La resurrección de Jesús enseña la esperanza en la vida después de la muerte. Primera de Corintios 15:20-22. Dice: pero Cristo ha resucitado de entre los muertos y ya es el primero de los que durmieron, porque así como por medio de un hombre vino la muerte, también por medio de un hombre ha venido la resurrección de los muertos. La resurrección no solo es un evento histórico, sino que también tiene implicaciones prácticas para la vida de los creyentes. 2 de Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. La resurrección de Jesús es una anticipación de la resurrección futura de todos los creyentes. Primera de Corintios 15:50 y 152 habla de cómo los creyentes serán transformados en cuerpos incorruptibles en el retorno de Cristo. El testimonio de los apóstoles que presenciaron la resurrección y estaban dispuestos a morir por su fe en ella es un argumento poderoso a favor de su veracidad. La resurrección cambió radicalmente la vida de los discípulos y tuvo un impacto profundo en la historia. Los discípulos pasaron de estar desanimados y temerosos a ser valientes testigos del Evangelio. Número 12. La sabiduría de Proverbios ofrece consejos prácticos para vivir una vida recta y justa. El libro de Proverbios es una colección de sabiduría en forma de consejos prácticos, máximas y enseñanzas que tienen como objetivo guiar a las personas hacia una vida recta y justa. Este libro, atribuido principalmente al rey Salomón, abarca una variedad de temas que van desde la conducta ética hasta la administración financiera y la vida familiar. Proverbios comienza destacando la importancia de temer a Dios como el principio de la sabiduría. Proverbios 1:7 reconoce que la sabiduría divina es la base de todo conocimiento y entendimiento. El libro resalta la importancia de la prudencia y el discernimiento en la toma de decisiones. La sabiduría implica pensar cuidadosamente antes de actuar y considerar las consecuencias a largo plazo. Proverbios ofrece consejos válidos sobre cómo interactuar con los demás. Habla sobre la importancia de la comunicación honesta y edificante y advierte contra la calumnia y la ira descontrolada. La humildad es un tema recurrente en Proverbios. Se destaca la importancia de reconocer nuestras limitaciones y aprender de los demás. La humildad también lleva a la sabiduría, ya que nos permite recibir consejo y corrección. Proverbios ofrece consejos sobre cómo manejar el dinero y el trabajo de manera sabia. Se habla sobre la importancia de la diligencia en el trabajo y la administración prudente de los recursos. Proverbios enfatiza la búsqueda constante de conocimiento y sabiduría. Aconseja a los lectores a ser estudiantes de la vida y buscar el entendimiento en todas las áreas. Se
Aconseja a los lectores evitar la maldad y la tentación y buscar el camino de la justicia y la integridad. La sabiduría ayuda a discernir entre lo que es correcto y lo que es dañino. Proverbios a menudo conecta la sabiduría con el temor del Señor. La sabiduría es vivir en armonía con los principios y los caminos de Dios. El libro resalta los beneficios de vivir una vida sabia, como la prosperidad, la tranquilidad y la honra. También advierte sobre las consecuencias de ignorar la sabiduría. En Proverbios 8 se personifica la sabiduría como un atributo divino que existía antes de la creación. Esta personificación resalta la profundidad y la importancia de la sabiduría en la vida humana. Número 13. El amor matrimonial. La relación entre esposos se compara con el amor entre Cristo y la Iglesia. La relación entre esposos y el amor matrimonial es un tema importante en la Biblia y es enriquecido por la comparación que se hace entre este amor y la relación entre Cristo y la Iglesia. Esta analogía proporciona profundidad y significado a la relación conyugal, destacando principios de amor, compromiso, sacrificio y unidad. La analogía entre el amor matrimonial y la relación entre Cristo y la Iglesia se encuentra en Efesios 5, 22, 33. Aquí se establece que, así como Cristo ama a la Iglesia, los esposos deben amar a sus esposas de manera sacrificial y profunda. La base de esta analogía es el amor sacrificial de Cristo hacia la Iglesia. Él entregó su vida por ella, lo que representa un amor que está dispuesto a darlo todo por el bienestar del otro. Del mismo modo, el amor conyugal debe ser caracterizado por el sacrificio y la entrega desinteresada. La analogía también resalta la unidad entre Cristo y la Iglesia, así como la Iglesia está unida a Cristo en un compromiso profundo. Los esposos deben estar unidos en una relación comprometida y cercana. Efesios 5 también habla sobre el papel de liderazgo y sumisión en el matrimonio. Los esposos son llamados a amar a sus esposas como Cristo amó a la Iglesia, y las esposas son llamadas a someterse a sus esposos como la Iglesia se somete a Cristo. Este modelo se basa en el amor y el respeto mutuo. En Efesios 5:29 se compara el cuidado que los esposos deben tener por sus esposas con el cuidado que Cristo tiene por la Iglesia, así como Cristo nutre y cuida a la Iglesia. Los esposos deben cuidar y nutrir a sus esposas. La analogía con Cristo y la Iglesia también subraya la importancia del perdón y la reconciliación en el matrimonio, así como Cristo perdona y reconcilia con la Iglesia. Los esposos deben estar dispuestos a perdonar y buscar la reconciliación en sus relaciones. La analogía entre el amor matrimonial y la relación Cristo-Iglesia refleja el amor divino y la relación íntima que Dios busca tener con su pueblo. Los esposos que viven este amor están modelando un reflejo de ese amor divino en su relación conyugal. La analogía también enfatiza la unión profunda entre esposos, no solo a nivel físico, sino también a nivel emocional, espiritual y mental. Número 14. La generosidad. Dar a los demás con un corazón agradecido es una forma de honrar a Dios. La generosidad es un valor profundamente
arraigado en la enseñanza bíblica y tiene un papel esencial en la vida de un creyente. La Biblia enfatiza que dar a los demás con un corazón agradecido no solo beneficia a quienes reciben, sino que también es una forma de honrar a Dios y reflejar su carácter amoroso y generoso. La Biblia presenta a Dios como el dador supremo de todas las cosas buenas. Todo lo que tenemos proviene de Él y la generosidad es una forma de reconocer y responder a su bondad y provisión. Santiago 1:17. La generosidad es una forma de expresar gratitud a Dios por todo lo que nos ha dado. Dar a los demás con un corazón agradecido reconoce que somos mayordomos de los recursos que Dios nos ha confiado. Jesús enseñó la importancia de dar y ayudar a los necesitados. Del Sermón del Monte enfatizó la generosidad y la compasión hacia los demás. Mateo 5:7 también elogió a la viuda que dio sus 2 monedas, resaltando que su contribución sacrificial era más valiosa que las grandes sumas dadas por otros. Marcos 12:40 y 144. La Biblia enseña el principio de la siembra y la cosecha, que implica que aquellos que siembran generosamente también cosecharán generosidad. 2 de Corintios 9:6. Esto no solo se refiere a recompensas materiales, sino también al crecimiento espiritual y la bendición de Dios. La generosidad hacia los necesitados es un tema recurrente en la Biblia. Mateo 25:35-40 destaca la importancia de cuidar a los hambrientos, sedientos, extranjeros, enfermos y encarcelados, ya que al hacerlo servimos a Jesús mismo. La generosidad implica una actitud de desapego de las posesiones materiales y una priorización de las relaciones y las necesidades de los demás sobre la acumulación de bienes. La generosidad es una manifestación concreta del mandamiento de amar al prójimo como a uno mismo. Amar implica cuidar y proveer para las necesidades de los demás. La Biblia también resalta el gozo que se encuentra en el acto de dar. Hechos 20:35 dice: hay más dicha en dar que en recibir. La generosidad no solo beneficia a otros, sino que también llena el corazón del dador de alegría y satisfacción. Número 15. La superación de las pruebas. La Biblia muestra cómo enfrentar las dificultades con fortaleza y esperanza. La superación de las pruebas es un tema recurrente en la Biblia y proporciona valiosas lecciones sobre cómo enfrentar las dificultades con fortaleza, esperanza y confianza en Dios. A lo largo de la Escritura encontramos ejemplos de personas que atravesaron situaciones difíciles y cómo Dios los guió, fortaleció y brindó consuelo. La Biblia reconoce que las pruebas y adversidades son parte de la experiencia humana. Jesús mismo dijo: en el mundo tendrán aflicción. Juan 16:33. Las Escrituras no prometen una vida libre de dificultades, pero ofrecen orientación sobre cómo enfrentarlas. En momentos de prueba, la Biblia enfatiza la importancia de confiar en Dios. Proverbios 3:5-6 dice: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Los salmos en particular presentan una profunda expresión de lucha y confianza en medio
De las pruebas el Salmo 46:1 afirma Dios. Es nuestro refugio y fortaleza nuestra. Ayuda segura en momentos de angustia. La Biblia enseña que las pruebas pueden llevar al crecimiento espiritual. Santiago 1:2-4 dice: hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentar diversas pruebas, porque ya saben que la prueba de su fe produce constancia, y la constancia debe llevar a feliz término la obra. En 2 de Corintios 1:34 se destaca que Dios es el Dios de toda consolación, quien nos consuela en nuestras aflicciones para que podamos consolar a otros. El libro de Job es un ejemplo poderoso de cómo uno puede enfrentar las pruebas a pesar de las dificultades extremas que enfrentó. Job mantuvo su confianza en Dios y finalmente fue recompensado por su perseverancia. La Biblia enseña que las dificultades presentes no se comparan con la gloria futura que aguarda a los creyentes. Romanos 8:18 dice: pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. La Biblia también destaca la importancia de la comunidad de creyentes para apoyarse mutuamente en tiempos de prueba. Gálatas 6:2 dice: ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. Número 16. La importancia de la palabra de Dios. La Biblia es vista como una guía espiritual y moral para la vida. La importancia de la palabra de Dios en la vida de los creyentes es un tema fundamental en la fe cristiana. La Biblia es considerada no solo como un conjunto de escritos antiguos, sino como una guía espiritual y moral que proporciona dirección, enseñanza y sabiduría para la vida. La Biblia es vista como la revelación divina, el medio a través del cual Dios se comunica con la humanidad. A través de las Escrituras los creyentes pueden conocer el carácter, los propósitos y la voluntad de Dios. La Biblia ofrece principios y enseñanzas que guían a los creyentes en su vida diaria. Los mandamientos, las parábolas y las historias bíblicas proporcionan ejemplos prácticos sobre cómo vivir una vida justa, amorosa y ética. La palabra de Dios tiene el poder de transformar la mente y el corazón de las personas. Romanos 12:2 dice: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. La Biblia aborda preguntas fundamentales sobre el propósito de la vida, el sufrimiento, la muerte y la eternidad. Proporciona respuestas y perspectivas espirituales sobre cuestiones profundas. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Romanos 10:17. La Biblia fortalece la fe de los creyentes al recordarles las promesas de Dios y los testimonios de aquellos que han confiado en Él. A lo largo de la historia, la Biblia revela a Jesucristo como el centro de la redención y el plan de Dios para la humanidad. A través de las Escrituras los creyentes conocen la vida, el ministerio, la muerte y la resurrección de Jesús. Jesús resistió la tentación citando la palabra de Dios. Mateo 4:11. La Biblia proporciona la base para enfrentar y resistir las tentaciones que puedan surgir en la vida cotidiana a través de la lectura y meditación en la palabra. Los creyentes pueden experimentar una
Comunión más profunda con Dios. La Biblia es un canal de comunicación bidireccional, ya que los creyentes pueden orar y reflexionar sobre lo que han leído. La Biblia ofrece consuelo y esperanza en momentos de dificultad y aflicción. Las promesas de Dios y las historias de superación en las Escrituras pueden traer aliento y fortaleza. La Biblia es la base para la enseñanza y la apologética en la fe cristiana. Los creyentes pueden aprender, enseñar y defender sus creencias a través de las verdades presentadas en la palabra. Número 17. El servicio desinteresado. Jesús lavando los pies de sus discípulos. Enseña a servir sin esperar recompensa. El acto de Jesús lavando los pies de sus discípulos es un poderoso ejemplo de servicio desinteresado y humildad que encarna uno de los valores fundamentales del cristianismo. Este gesto no solo enseña sobre el servicio, sino que también ilustra la naturaleza del liderazgo y la importancia de poner las necesidades de los demás antes que las propias. En la sociedad de la época de Jesús, lavar los pies era un trabajo que normalmente realizaban los sirvientes más bajos. Al realizar este acto, Jesús desafió las normas culturales y reveló la naturaleza contracultural del reino de Dios. Mostró que el liderazgo en el reino no se basa en el poder o la autoridad, sino en el servicio y la humildad. Jesús estaba enseñando a sus discípulos que el verdadero liderazgo no se trata de ejercer control o recibir honor, sino de servir a los demás. En Juan 13, 14, 15. Jesús dice: pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque os he dado ejemplo, para que como yo os he hecho vosotros, también hagáis. Al lavar los pies de sus discípulos, Jesús mostró que todos, independientemente de su estatus social o posición, merecen igual respeto y cuidado. Esto rompió con la jerarquía social y promovió la idea de que todos somos iguales ante Dios. Jesús enfatizó la importancia de servir sin esperar recompensa o reconocimiento. En Lucas 6:35 Jesús dice: amad a vuestros enemigos, haced bien y prestad, no esperando nada a cambio, y será vuestra recompensa grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso para con los ingratos y malos. Jesús también destacó que la actitud del corazón es fundamental al servir a los demás. No se trata solo de realizar tareas, sino de hacerlo con amor y compasión genuinos. El acto de Jesús lavando los pies refleja el amor incondicional de Dios por la humanidad. Jesús vino a servir y dar su vida como un sacrificio por todos. En 34:35 dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. El ejemplo de Jesús lavando los pies continúa inspirando a los creyentes a servir a los demás de manera desinteresada. Motiva a imitar su actitud de amor y humildad en todas las áreas de la vida. Número 18. La humildad de Jesús. Aprender de la humildad de Jesús es esencial para vivir una vida centrada en Dios. La humildad de Jesús es un aspecto
fundamental de su carácter y enseñanzas, que tiene un profundo impacto en la vida de los creyentes. Aprender de su humildad es esencial para vivir una vida centrada en Dios, llena de amor, servicio y relación auténtica con los demás. Jesús, siendo el Hijo de Dios, eligió humillarse, asimismo tomando la forma de un siervo, y naciendo en un pesebre. Su vida misma fue un testimonio de humildad radical y voluntaria. A pesar de su divinidad, Jesús no buscó explotar su posición, en cambio, renunció a los privilegios y se identificó con las personas más humildes y marginadas de la sociedad. Jesús constantemente se puso al servicio de los demás, desde lavar los pies de sus discípulos hasta sanar a los enfermos. Su servicio estuvo impulsado por un corazón lleno de amor y compasión. Jesús enseñó explícitamente sobre la humildad en Mateo 18:4. Dijo: así que cualquiera que se haga humilde como este niño, ese es el más grande en el reino de los cielos. También en Mateo 23:11-12 declaró él: mayor entre vosotros será vuestro siervo, y el que se ensalce será humillado, y el que se humille será ensalzado. Jesús modeló relaciones saludables y amorosas, basadas en la humildad. En la última cena, lavó los pies de sus discípulos, mostrando cómo los líderes deben servir a los demás en lugar de buscar dominarlos. Jesús desafió la mentalidad del orgullo y la arrogancia que estaba presente en su tiempo. Instó a sus seguidores a despojarse del ego y a buscar la gloria de Dios en lugar de la propia. La humildad de Jesús también se manifiesta en su dependencia total de Dios. Él reconoció que su misión y poder provenían del Padre y vivió en obediencia a la voluntad de Dios. La humildad de Jesús se manifiesta en su disposición de sacrificarse por el bienestar de los demás. Su muerte en la cruz es el ejemplo supremo de amor y humildad, ya que se entregó para la salvación de la humanidad. Jesús contrastó la humildad con la ambición mundana y el deseo de poder. En Marcos 10:42:45 enseñó a sus discípulos que el liderazgo en el reino implica servir a los demás, no ejercer autoridad sobre ellos. Aprender de la humildad de Jesús tiene el potencial de transformar nuestra perspectiva, actitudes y comportamiento. Nos ayuda a liberarnos del egoísmo y nos impulsa a amar y servir a los demás de manera genuina. Número 19. La creación y la responsabilidad ambiental. La Biblia llama a cuidar y administrar responsablemente el mundo que Dios creó. La creación y la responsabilidad ambiental son temas que la Biblia aborda de manera significativa, aunque la Biblia se centra principalmente en enseñanzas espirituales y morales. También contiene principios que subrayan la importancia de cuidar y administrar responsablemente el mundo que Dios creó. La Biblia establece que Dios es el creador de todo el universo y que todo lo que ha creado es bueno. Génesis 1. La creación es una manifestación del poder, la sabiduría y la belleza de Dios. En el relato de la creación en Génesis 1:28, Dios encomienda a la humanidad la responsabilidad de someter la tierra y gobernar sobre los peces del mar, las aves de los cielos y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra.
Esto implica un mandato de cuidar y administrar responsablemente la creación. Los creyentes son llamados a ver su papel como mayordomos de la creación, no como dueños absolutos. Esto implica que debemos cuidar y preservar los recursos naturales en lugar de agotarlos de manera irresponsable. La Biblia también enseña a valorar la creación de Dios. Los salmos y los pasajes poéticos alaban la belleza y la maravilla del mundo natural, invitando a los creyentes a reconocer la grandeza de Dios a través de su creación. En Romanos 8, 19, 22 se habla de cómo la creación gime y se lamenta debido a la corrupción y el sufrimiento causados por el pecado humano. Los creyentes están llamados a ser agentes de restauración y sanidad en la creación. En Génesis 98, 17. Dios establece un pacto no solo con la humanidad, sino también con toda criatura viviente y con la tierra después del diluvio. Esto resalta la conexión entre la humanidad, la creación y Dios. Jesús enseñó el principio de amar al prójimo y eso incluye cuidar del bienestar de las personas y del entorno en el que vivimos. Amar al prójimo implica también cuidar el mundo en el que ellos viven. La parábola de los talentos, Mateo 25, 14, 30, enseña sobre la importancia de ser buenos administradores de los recursos que Dios nos ha dado. Esto incluye cuidar tanto de los recursos espirituales como de los materiales. La Biblia presenta una visión de una nueva creación restaurada y renovada en la que no habrá más dolor ni sufrimiento. Esto inspira a los creyentes a trabajar por la restauración y la sanidad en el mundo actual. Número 20. La salvación por gracia. La Biblia enseña que la salvación es un regalo gratuito de Dios basado en su gracia y no en obras humanas. La enseñanza sobre la salvación por gracia es uno de los conceptos fundamentales en la teología cristiana y esencial para comprender la relación entre Dios y la humanidad. La Biblia deja claro que la salvación es un regalo gratuito de Dios, ofrecido por su gracia y recibido a través de la fe en Jesucristo. Si este video te ha impactado de alguna manera, te invito a darle me gusta, compartirlo y suscribirte.